Hace ya muchos siglos, en la era de los reyes, caballeros y castillos, existía un soberano especialmente reconocido por su poder militar, el rey Hermon. Sin embargo, el monarca sabía que no existía mayor poder que el que otorgaba la sabiduría, por lo que reunió a los sabios de su corte y les dijo: he mandado a hacer un precioso anillo con los materiales más exquisitos del mundo. Sin embargo, deseo que ese anillo sea mucho más que un simple ornamento. Dentro de él colocaré un mensaje de sabiduría que me pueda servir en cualquier momento de la vida. Los sabios de la corte quedaron abrumados por la gran exigencia del rey Hermon, y entre ellos se decían: pero ¿cómo vamos a pensar en un mensaje con tan solo unas cuantas palabras y que además contuviera en él una sabiduría tan grande que pudiera ser aplicable en cualquier momento de la vida? La tarea resultó inalcanzable para la corte de los eruditos. Por suerte, por esas mismas fechas había llegado al reino un anciano nómada que tenía fama de ser un sabio sobresaliente. Sin pensarlo dos veces, el soberano exigió tener una audiencia con el ilustre hombre. Cuando lo tuvo enfrente, quedó impresionado. Era un viejo harapiento y desalineado. El rey Hermon le explicó a detalle la situación y la dificultad que su corte estaba teniendo para cumplir con sus órdenes. Con total humildad, el viejo le aseguró al monarca que conocía perfectamente ese mensaje de sabiduría que tanto trabajo habían tenido para encontrar. En ese momento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. «Solo tengo una condición», agregó el nómada. «Mantén este mensaje oculto en el anillo y por nada lo leas hasta que te encuentres en una situación apabullante. Solamente si lees ese mensaje en ese momento podrás entender su sabiduría». El anciano se retiró rechazando las recompensas que se le ofrecían por su aportación. Se limitó a mencionar que solo recibiría tales retribuciones cuando se comprobara el poder y sabiduría de su frase. Pasaron algunos años y la situación del rey Hermon había cambiado significativamente. Muchos de sus aliados y personas de confianza realizaron una coalición en su contra. Poco a poco fue perdiendo guerras y propiedades. Lo había perdido prácticamente todo. Lo único que le quedaba era su vida. Justamente iba montado en su fiel corcel para salvar lo único que le quedaba mientras sus enemigos lo perseguían. Pero su carrera se detuvo en seco cuando frente a él se postró un mortal precipicio. Podía escuchar cómo se acercaban los trotes de los caballos y las voces de sus enemigos. Fue entonces cuando recordó el mensaje que se ocultaba en el anillo. Con desesperación abrió el trozo de papel y el mensaje que se encontró simplemente decía: «Todo pasa». Hermon quedó confundido por el par de palabras, por lo que casi no se dio cuenta que el bullicio de sus cazadores poco a poco se alejaba, y en poco tiempo lo rodeó un gran silencio. Sus enemigos se habían perdido, pues el sonido del caballo de Hermon mientras galopaba por los intricados caminos del bosque era lo único que delataba la posición del antiguo rey, pero al detenerse, sus enemigos rápidamente le perdieron el rastro. Hermon sintió un gran alivio, tenía un día más de vida, y fue entonces que entendió lo valioso que era el mensaje que tenía entre sus manos. Lo guardó de nuevo en el anillo y continuó con su lucha para recuperar todo lo perdido. Hizo alianzas nuevas, aplicó todos sus dotes tácticos y poco a poco fue recuperando todo lo que perdió. Después de muchos años de lucha y esfuerzo, por fin recuperó el palacio principal, lo que marcaba su victoria total. Para celebrar se realizó una enorme fiesta en todo el reino. Había baile, música, comida y diversión. El monarca estaba que no cabía de felicidad, pues no solamente había recuperado lo que le habían arrebatado, sino que ahora su poder se había extendido y contaba con verdaderos aliados, los cuales ya habían comprobado de sobra su valía y lealtad al rey. Entre ellos, por supuesto, se encontraba el anciano nómada, a quien se le ofreció un jugoso puesto como líder de su consejo de sabios, por lo que en medio de esa gran celebración, el anciano se encontraba a un lado del rey Hermon y con su característica humildad se dirigió hacia el gobernante. «Con todo respeto, Su Alteza, creo que ha llegado el momento de que una vez más lea el mensaje de su anillo». «¿Pero qué quieres decir?», preguntó el rey.
Estoy en el mejor momento de mi vida, tengo la victoria, el respeto y la adoración de todos. Estoy en la cima del mundo. Demostré que nadie puede contra mí. Pisé las cabezas de todos aquellos que osaron creerse capaces de vencerme. Este es un momento de celebrar mi grandeza. Escúcheme, por favor, Su Alteza, dijo el anciano. Recuerde mis palabras cuando le di ese mensaje. Claramente le especifiqué que solo debía leerlo cuando se encontrara en una situación apabullante, y sin duda en estos momentos está en una situación de apabullante felicidad y satisfacción. Con algo de incredulidad, el rey sacó el viejo pedazo de papel, lo desdobló y ahí estaban esas palabras: todo pasa. Sintió como si un montón de agua helada le cayera encima, como un relámpago que en un instante disipa por completo la oscuridad, y en su corazón sintió una gran paz, misma que desplazó por completo la arrogancia y vanagloria que lo poseían. Recordó lo bajo que había caído después de haber estado tan alto, y que precisamente gran parte del dolor de su caída se debía a que nunca pensó que sucedería. Se dio cuenta que no se debería aferrar a las cosas de la vida, pues tanto lo bueno como lo malo, todo pasa. Hasta un ejército puede ser destruido por el egoísmo de una persona. Hace mucho tiempo, en un antiguo, prominente y poderoso imperio, había un ejército invencible. Nada ni nadie podía derrotarlo, y cuando era momento de conquistar tierras nuevas, era imposible detenerlo. Todo mundo especulaba sobre qué era lo que hacía tan formidable a esa milicia. ¿Acaso era la fuerza de sus soldados? Claro que no, en todos lados hay soldados fuertes. Tal vez la fiereza de sus guerreros. Error, incluso las tribus bárbaras habían sucumbido ante ellos. Entonces, ¿a qué se debía su invencibilidad? El secreto de esta magnífica fuerza armada radicaba en la formación con la que siempre salían a pelear. Los soldados portaban con fuerza sus grandes escudos. Sin embargo, en lugar de que cada soldado se protegiera solamente a sí mismo, como es habitual, cada uno utilizaba la mitad de su escudo para proteger al compañero que se encontraba a su izquierda. De esta forma, los escudos se solapaban como las escamas de un pez, eliminando los espacios entre los escudos y previniendo que las flechas o las espadas encontraran huecos por los cuales entrar. Cuando el ejército tomaba esta formación, parecían un impenetrable tanque de guerra hecho de los escudos de aquellos hermanos en armas que se protegían los unos a los otros, solo esperando el momento preciso para abrir sus paredes y asestar golpes mortales a sus agotados enemigos. Sin duda era un ejército invencible, o por lo menos eso parecía, pues al final fue derrotado, pero no por otro ejército más poderoso, sino por un solo hombre. Antonio era el menor de 3 hermanos. Siempre se le había dado todo lo que quería y le permitían hacer todo lo que deseaba. Para sorpresa de nadie, había crecido para ser un hombre egoísta, prepotente, grosero e inútil. Mucho tiempo vivió a las costillas de sus padres, igual que una garrapata, hasta que un día se le ocurrió que quería formar parte del ejército del imperio del cual era ciudadano, mismo ejército que era el más prominente, poderoso e invencible de aquellos tiempos. La arrogancia que habían sembrado sus padres le hacía creer que era digno de tal honor, y las conexiones políticas que poseía su adinerado padre le permitieron entrar sin mayor dificultad y sin mayor mérito a ese grupo de guerreros de élite. No pasó mucho tiempo para que se presentara la primera batalla de Antonio. Estaba emocionado, pues había llegado la oportunidad de llenar de gloria su nombre, ya que sabía que pertenecía a un ejército invencible, por lo que la victoria era el único desenlace posible. Faltaban solo unos minutos para la pelea, y todos se encontraban en formación, solamente esperando las instrucciones del general para arremeter contra el enemigo. Se prepararon subiendo sus escudos como siempre. Sin embargo, Antonio colocó todo su escudo frente a sí mismo. El compañero que se encontraba a su derecha, quien lo estaba defendiendo con parte de su escudo como era tradición, le recordó al mimado soldado que el escudo no era para defenderse solo a él mismo, sino que debía proteger con él a su compañero de la izquierda, a lo que Antonio respondió: ¿Estás loco o qué? Entiendo que tú quieras protegerme, pues sabes quién soy yo. Pero ¿por qué diablos habría yo de proteger a ese desconocido? Además, ¿qué tonto debería ser para gastar la mitad de mi defensa en otro cuando podría utilizarla para defenderme completamente a mí mismo?
Justo cuando terminó de decir estas palabras, el general dio la orden de entrar en batalla. Antonio se lanzó con su escudo por delante, protegiéndose solamente a sí mismo. Muchos otros habían escuchado su discurso e hicieron lo mismo. Otros cuantos quisieron mantener la formidable formación, pero al no tener quien los defendiera, tuvieron que protegerse solos con su escudo. Y unos pocos más intentaban convencer a sus hermanos de regresar a esa formación que tantas victorias les había traído. Pero en el calor de la batalla eran pocos los que escuchaban. En esa ocasión, el ejército del poderoso imperio fue aniquilado. Durante muchos años sus enemigos habían buscado estrategias militares para vencerlos, y quién diría que al final tan solo se necesitó un hombre para destruir ese poder militar. Tan solo fue necesario alguien que sembrara el egoísmo entre los hermanos para asegurarse de que todos cayeran. Murió esperando la ayuda de Dios. Carlota era una mujer muy devota. Desde niña, sus padres le inculcaron la fe total en Dios. Siempre tuvo muchas bendiciones en su vida, por lo que su fe era inquebrantable. Carlota vivía en un pequeño y pacífico pueblo que estaba asentado sobre un valle a un costado del río. Lamentablemente, ese fatídico verano, las lluvias fueron demasiado torrenciales, lo que causó el desbordamiento del río. Todo el pueblo corría a las zonas altas para buscar refugio. Todos, menos Carlota, quien como siempre, con una fe inquebrantable, subió al tejado de su casa y con toda su fe levantó sus plegarias al cielo. Por favor, Dios mío, te necesito, sálvame. Sus vecinos, que corrían cargando lo más necesario mientras veían el nivel de agua subir drásticamente, se percataron que la mujer devota estaba en la azotea de su pequeña casa de un piso y le gritaron: «Carlota, baja por favor, tenemos familiares en un pueblo cercano que nos pueden dar asilo». Pero con estoicismo la mujer se limitó a decirles: «No se preocupen por mí, mi fe me salvará». Los vecinos no tenían tiempo para perder en insistir, por lo que rápidamente se retiraron, casi con la misma velocidad con la que el nivel de agua crecía. No pasó mucho tiempo para que la casa de Carlota quedara sumergida bajo el agua, y ella, aún con más fe, oraba: «Por favor, Dios, te necesito, sálvame». A los pocos instantes se acercó a Carlota una motolancha de rescatistas que le rogaban que se subiera al bote, pero la mujer se mantenía firme. Hasta cierto punto lo veía como una prueba hacia su fe. Por eso, con firmeza rechazaba a los rescatistas, pues su fe estaba solo en Dios. Las bien intencionadas personas no podían perder más tiempo con la mujer, habiendo tanta gente que necesitaba y quería su auxilio. La inundación seguía creciendo y con el agua hasta el cuello, Carlota seguía exclamando: «Por favor, Dios mío, te necesito, sálvame». Casi al instante se acercó un helicóptero de rescate, pues la noticia del desastre natural había llegado a comunidades vecinas. Sin embargo, Carlota vio en ese aparato volador la más grande tentación del maligno que debía rechazar, pues sabía perfectamente que provenían de una población vecina en donde la mayoría practicaban una religión diferente a la suya, por lo que aún con más convicción rechazó la escalera colgante que le lanzaron y les exigió que se largaran de su presencia. Aún cubierta por el agua y en su último respiro, Carlota seguía teniendo fe en que Dios la rescataría. En la otra vida, al llegar frente a la presencia de Dios, Carlota con tristeza le preguntó: ¿por qué no la había salvado? Si siempre hizo lo imposible por ser una hija ejemplar y mantuvo su fe intacta hasta el último segundo de su vida. A lo que su Creador y Salvador le respondió: «Vaya que sí te di la mano, no solo una vez, sino 3 veces. Tus vecinos, los rescatistas y el helicóptero fueron la forma en la que respondí a tus plegarias, pero también les di a todos ustedes el don del albedrío, y con esa libertad tú decidiste rechazar mi ayuda». ¿Cómo reaccionas a la adversidad? ¿Como la papa, el huevo o el té? Sonó el despertador repicando en los oídos del pequeño Hilario.
Al ver su sueño interrumpido, se volteó boca abajo en la cama y se tapó la cabeza debajo de una almohada, queriendo acallar ese ruido que le indicaba que era momento de empezar el día. Hilario, levántate, se te va a hacer tarde para ir a la escuela. No quiero ir, mamá, ya no quiero ir a la escuela. La madre del niño insistió un par de veces más, sin embargo su hijo no hacía caso. La situación le empezó a preocupar. Nunca había sido tan insistente en no querer ir a clases, ni siquiera hace 2 semanas cuando regresó de vacaciones y a una escuela nueva. Además, su tono era diferente, no era la de un niño con sueño o con flojera, sino la de alguien triste, tratando de contener las lágrimas. Daniela se sentó en la orilla de la cama de su hijo. Con delicadeza le quitó la almohada a Hilario de encima de su cabeza y notó lágrimas en sus ojos. ¿Qué pasa, nene? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Acuérdate cuando fuimos a comprar tu mochila y tus útiles, lo contento y emocionado que estabas. Sí, pero esa escuela es tonta, ya no quiero ir. Daniela no respondió a la expresión sin sentido de su hijo, pero aunque sus labios permanecieron cerrados, su mirada le decía todo al niño, y como es más común de lo que parece, el silencio puede llegar a decir más que las palabras. El niño entendió que esa no era una respuesta aceptable y por lo tanto empezó a explicar lo que realmente sentía. No tengo amigos ahí, mamá. Muchos niños ya se conocen y juegan entre ellos. Yo soy el nuevo, el que no conoce a nadie y eso no me gusta. Por eso ya no quiero ir. Déjame quedarme aquí en casa contigo, por favor. Daniela siguió utilizando el silencio para responder a su hijo, aunque en realidad no hablaba porque estaba pensando en qué responder, una costumbre que muchos deberíamos aprender. Si ellos no quieren jugar conmigo, prosiguió Hilario presionado por el silencio de su madre, yo tampoco quiero jugar con ellos, esa escuela es tonta, ya no quiero ir nunca más y no voy a ir. Jaló la cobija y se cubrió completamente el rostro con ella. Daniela se levantó y con un tono sereno pero firme dijo, te entiendo, hijo. Estás en una situación muy difícil, pero tengo algo que te podría ayudar. Un experimento. Hilario bajó lentamente la sábana que tapaba su rostro para revelar unos ojos llenos de curiosidad. Ahora mismo voy a la cocina a prepararlo todo para el experimento, así que apresúrate para que tengas oportunidad de verlo. Después de unos minutos el niño entró por la puerta de la cocina. Se había cambiado y preparado. Al final, la curiosidad y su gusto por los experimentos fueron demasiado grandes. Ahí estaba su madre. Habían 3 ollas con agua en la estufa y en la mesa 3 ingredientes muy particulares. Una papa, un huevo y una bolsita de té. Sin duda, esos eran los ingredientes del experimento. Hilario se acercó y en cuanto su madre se percató de su presencia le dijo: «Llegas justo a tiempo, hijo. El agua ya está hirviendo». Con cuidado, invitó al niño para que observara cómo el agua burbujeaba sobre el fuego. Esta agua está muy caliente y representa los momentos difíciles que tenemos en la vida. Daniela caminó hacia la mesa y tomó en sus manos los 3 ingredientes que ahí se encontraban. Y las personas somos como estos 3 ingredientes. Todos somos diferentes. Pero veamos qué pasa con ellas después de atravesar los momentos difíciles de la vida. Colocó cada uno de esos alimentos en una olla y esperaron unos minutos. Hilario tenía curiosidad. No sabía muy bien qué tenía que ver ese experimento con lo que a él le pasaba. Después de unos minutos, Daniela apagó el fuego y junto a su hijo empezaron a observar los resultados. Entonces, hijo, ¿crees que alguno de estos 3 ingredientes la pasó peor que los demás o todos pasaron por la misma agua hirviendo? Todos pasaron por la misma agua, ¿no, mamá? La mujer asintió y después tomó la papa, le quitó la cáscara al huevo y vació un poco de té junto a la bolsita en una taza. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, hijo, pero lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que sacamos de ello. Hay quienes frente a la dificultad pierden su fuerza y sucumben a las circunstancias como la papa. Diana decía esto mientras que con un tenedor partía el suave tubérculo hervido sin mayor dificultad. Otras personas son como el huevo, utilizan los momentos dolorosos para superar su fragilidad. Tomó el huevo y lo dejó caer desde unos 5 centímetros sobre el plato, solo para verlo rebotar, lo que contrastaría con el resultado de dejarlo caer estando crudo.
O hay otras personas que más que dejar que las dificultades los transformen a ellos, son ellos quienes son capaces de transformar las situaciones en algo positivo. Mientras hablaba, la madre tomaba una cuchara repleta de azúcar y la vació dentro de la taza de té. Después la tomó en sus manos con cuidado y mientras la acercaba a Hilario, le preguntó: ¿Cómo cuál de los tres quieres ser tú?